Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Llegamos al capítulo 13 de Romanos. No es lo mismo en el sentido doctrinal el libro de Hechos que el libro de Romanos, porque el libro de Romanos o la carta de Romanos trata esencialmente de doctrina, cómo es adoctrinado el cristiano ante las autoridades de la iglesia, a diferencia del libro de Hechos, que es más histórico que doctrinal. Habla del momento en que el Espíritu Santo llega a nosotros, a la tierra, en el Pentecostés, porque hay grupos que han tomado el Pentecostés y lo repiten cada domingo, como si estuviera cayendo un Pentecostés a cada rato. El libro de Hechos es sumamente histórico, más que doctrinal. No quiere decir que no lleve doctrina, sí lleva, pero en esencia, Romanos es puramente doctrinal. Ahora entremos al punto de las autoridades. ¿Qué tanto nos sometemos los cristianos a las autoridades? ¿Qué tanto debe pagar impuesto un cristiano a un gobierno que no es un gobierno derecho? ¿Qué tanto debe someterse un cristiano a un gobierno opresor? Un gobierno que malgasta en tonteras el impuesto, el erario. ¿Qué tanto debe someterse un cristiano? Es correcta la postura de algunos que dicen, no, es que como es un gobierno malo, no voy a contribuir. No voy a ser contribuyente, porque es como estar promoviendo el mal. ¿Jesús pagó impuestos? ¿Jesús pagó tributo? ¿Qué hacer con una ley que va en contra de nuestra ética cristiana? ¿Cuántas autoridades hay? La autoridad del gobierno, la autoridad de la iglesia y la autoridad de la familia. Si hay alguien que no se sujeta a la familia, seguramente no se va a sujetar ni al gobierno civil, ni se va a sujetar nunca a una iglesia, ni a las autoridades de una iglesia. Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Híjole, yo que pensé que el gobernador que vamos a tener, había sido por una cuestión electoral. Claro que así fue, ¿no? Pero atrás de todo, Dios permitió que fuera esa autoridad. Eso es lo que dice la Escritura. No es que Dios promueva a Hitler, no es que Dios promueva a Osama Bin Laden. No es eso. Posiblemente la gente que está dentro de las instituciones sea corrupta, pero la institución no es corrupta. Quizá el agente de tránsito que está ahí es corrupto, pero la institución de tránsito del Estado no es corrupta, la institución. A un agente de tránsito, ¿no? Chaparrito, morenito, y uno dice, yo que traigo un carro nuevo. Además yo soy hijo de hacendados, y él se me hace que es de un contexto campesino. ¿Por qué me voy a someter a él? ¿Quién es él? Él representa la autoridad. ¿Esto quiere decir de que Dios está promoviendo gobiernos autoritarios que pueden hacer cualquier cosa? No es que Dios lo promueva, se van a dar. La pregunta es, ¿cuál es la actitud del cristiano ante un gobierno así? Si un gobierno cumple, ¿quién tiene problema con un gobierno así? El punto es cuando nos toca un mal gobierno, un gobierno injusto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Escritura? No qué digo yo. Seguramente hay gente que cuando escucha este mensaje ha de pensar que soy gobernista o pertenezco a algún partido político. No. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, gobernadores, los encargados de meter la justicia, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Usted ordenadamente paga impuestos. ¿Usted cree que lo van a meter a la cárcel? ¿Cuál es nuestra actitud hacia una autoridad deshonesta? La propuesta cristiana es la siguiente. No es lo mismo un gobierno
que obliga a que una mujer después de 2 hijos, si llega a quedar embarazada, debe abortar. En China, por ejemplo, hay un número de hijos. Si usted tiene un hijo más, debe ser abortado en edad temprana. Digamos que nosotros nacimos en China y estamos escudriñando el Evangelio y estamos en el capítulo 13 de Romanos. No cambia, la verdad es la misma. ¿Qué pasa? Si algún concepto o alguna ordenanza gubernamental va en contra de un principio bíblico, usted no debe obedecer. Si el gobierno le dice usted tiene que matar 3 personas, porque ya somos muchos, hay una explosión demográfica terrible, usted dice, aunque sea usted gobierno establecido por Dios, no obedezco. Si la ley dice que la mujer en el 3er embarazo debe abortar, mi esposa no aborta, aunque usted sea ley, porque nunca debe ir cualquier ordenanza contra un principio bíblico. ¿Quién es la cabeza de la familia? El varón. Yo sé que al grupo feminista esto no ni decírselo porque te van encima, ¿no? Pero es el varón el que manda en la casa. Claro, finalmente la mujer es la que persuade atrás de uno, ¿no? Tiene la persuasión. Y eso es lo bonito. No es aquí yo digo lo que van a... No, siempre uno pregunta a la esposa y casi la esposa es la que determina. Pero siempre es el varón el que tiene la última palabra, eso sí. Entonces, hay una autoridad en la familia. ¿Quién es? Es el papá. Cuando está, ¿no? Cuando no está, pues es la mamá, lógico. Si el papá le dice al hijo que es cristiano, hijo, ¿sabes qué? Últimamente nos ha ido muy mal económicamente. Dios es amor y no quiere que sus hijos sufran de hambre. Así que te voy a llevar aquí al mercado del abastos y si ves a una gente que tiene una cadena de oro, se la quitas, se la arrancas porque tenemos que comer. Entonces este hijo dice, aunque mi papá sea autoridad, no lo voy a obedecer porque va en contra de un principio bíblico que es no robarás. Esa es la misma postura que el cristiano debe tener hacia la actitud de un gobierno malo. Éxodo 1:17. Los judíos en Egipto se estaban reproduciendo como conejos. Había mucho judío. Ya José había muerto, José en Egipto había muerto. Las relaciones con los faraones eran malas. El faraón, que era la autoridad, le dijo a las parteras hebreas, primer niño que nazca y segundo, sea varón, sea machito, los van a matar. Si es hembrita, lo dejan vivo. Esta es la orden que tenían las parteras, matar a los niños varones. Pero dice la escritura 1:17, pero las parteras temieron más a Dios que al faraón y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, que era la autoridad. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dijeron no, Dios dice no matarás. Desobedecieron porque iba en contra de un principio bíblico que es no matarás. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras porque estaban desobedeciendo. Yo nunca veo que las parteras, que no hubieran podido juntarse todas las parteras de los judíos y agarrar piedras contra el faraón, llegar al palacio del faraón y sacar los aerosoles y pintarrajearle, muere el faraón, ¿no? No veo ninguna actitud así, pero fueron astutas, fueron inteligentes y temerosas de Dios. Y el rey de Egipto, faraón, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué no habéis hecho esto? Has preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más fuertes, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mire, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 1:21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Usted puede decir, el hermano está diciendo que si usted miente, Dios la va a prosperar. Y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada caso se debe juzgar de manera particular y en su contexto. Por eso hay tan graves problemas en la interpretación de la Biblia, porque se usa la Biblia fuera de su contexto, hermanos. Si usted lee todo el contexto, se da cuenta que estas mujeres en un sentido cambiaron la verdad para que niños se salvaran y Dios las prosperó. Lean todo en su contexto. Ellas hicieron eso porque temieron más a Dios que al faraón. Si hay algo que no va contra nuestros valores éticos y morales de nuestra Biblia, no obedecer. 1,
2, no guardar silencio, porque el que guarda silencio otorga, pero lo tenemos que hacer una lucha por la vía y métodos y mecanismos legales. Si yo no estoy de acuerdo con que se promueva o que se haya aceptado que la comunidad gay, una vez casado hombre con hombre y mujer con mujer, adopten niños, yo no puedo ir a pintarrajear el Palacio Legislativo porque sería resistir a la autoridad. Yo lo que puedo hacer es, a través de un mecanismo legal, demostrar los traumas que estos niños adquieren al ser educados por parejas homosexuales y demostrarle al gobierno con hechos que es un crimen lo que se está haciendo y que nosotros no estamos de acuerdo, pero por una vía legal e inteligente, que agarrar un grupo de hermanos, vamos a hacer una marcha contra esa ley que se acaba de aprobar. Eso es resistir a la autoridad. Yo creo que es el contexto de lo que el espíritu de la letra dice. Traspolado esto a la iglesia, no, es que no estoy de acuerdo con el pastor, con su doctrina. Bueno, es sencillo. Usted dice, pastor, muchísimas gracias por el tiempo que me enseñó la escritura, que Dios me lo bendiga, y se va. El problema es no conocer las escrituras. Uno actúa conforme uno cree. Uno piensa que la guerra es igual afuera cuando no conocen a Dios que cuando uno conoce a Dios. No puedes atacar a la autoridad de la misma manera cuando ya conoces a Dios. El problema es que no se conoce a Dios, no se escucha palabra y por eso uno toma sus propias armas, su propio método. 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. No está resistiendo al pastor, ni al gobernador, ni al papá. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El mismo rey David, usted sabe que el rey David lo ungieron siendo joven, le dijeron, tú vas a ser rey de Israel. Pero de eso tuvieron que pasar 15 años aproximadamente. En esos 15 años lo persiguió de manera inmisericordia el rey Saúl. 3 veces David lo tuvo a corte de espada. Era tan hábil David que se metió en una cueva donde estaba Saúl y lo tuvo así. Además, el peso de la espada de él le hubiera quitado la cabeza. Pero tuvo temor David porque Saúl era autoridad puesta por Dios. Y un hombre sensible a Dios como era David dijo, no, este es el ungido de Dios, no lo voy a matar. Te tuve a filo de espada, pero no te maté porque eres el ungido de Dios. ¿Saben lo que le dice Saúl? Bendito seas, David. Cuando resistes a la autoridad, mi hermano, gubernamental, la de la familia, el papá, o la del pastorado, dice la Biblia que acarreas condenación. La ley es dura, y la autoridad es dura, y la vida es dura. Si su hijo no aprende a respetar a papá y a mamá, le va a costar trabajo respetar una iglesia, le va a costar trabajo respetar la sociedad civil. Pero hay una cosa, uno lo puede indultar, ¿sabes qué, mijo? Yo te iba a dar unos hinchazos, pero no puedo porque tengo el corazón de pollo y no puedo pegarte. Pero si usted no le pega, la autoridad civil cuando cometa un ilícito no solamente le va a pegar, lo va a meter a la cárcel. El que se pone en contra de la autoridad, a Dios resiste, que es el que puso las autoridades en la iglesia, en la casa y en el gobierno. ¿Quién vio Voces Inocentes? Que es una película muy bien hecha sobre la guerra civil, la guerrilla en San Salvador. Hay algo interesante ahí, el sacerdote católico, me llama la atención su actitud. Se puso a defender a 2 muchachas que las iban a violar, creo que hasta lo matan ahí mismo en la capilla. Ese hombre hizo lo correcto porque estaba defendiendo a 2 muchachas. Pero hay una ala dentro del catolicismo y dentro del evangelio también que se llama la ala el grupo de liberación, pero no liberación demoníaca, no, o sea, liberar a los pueblos oprimidos del gobierno opresor. El sacerdote no solamente se arma, consigue armas para darle a la gente y vamos a la guerrilla. No es bíblico. ¿Qué opción tiene el cristiano, hermano, en caso de que hubiera un gobierno así tan terrible? Tiene que hacer un éxodo, tiene que salir. Primero, aguantar. Si dice no aguanto, salirse. ¿Qué pasó en Francia? Los hugonotes, un grupo cristiano. En Francia llega la opresión sobre el cristiano, ellos se van a Inglaterra. En Inglaterra están los puritanos, una opresión sobre los puritanos hermanos cristianos. Se vienen a Estados Unidos. No es nuevo. ¿Qué pasa si hay opresión en una iglesia? Se va usted a otra iglesia, pero respeta, con bendición, con cuidado. No es fácil esto. Pero ¿cuál fue el método de Jesús? ¿Cuál fue el método de los apóstoles? ¿Se levantaban en armas? ¿Contra Nerón, que estaba quemando cristianos? ¿Contra Nerón, que metía a jóvenes cristianos a que se los comieran los leones hambrientos? ¿Se levantaron en armas? Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra,
se encontró dentro de sus discípulos, más bien llamó a uno publicano, que era cuate de los romanos. No solamente les cobraba impuesto a los judíos, sino agarraba para él también publicano, Mateo. Y dentro de ellos había un celota, que era gente que tenía resistencia guerrillera contra el imperio romano. Si esa es la respuesta a un gobierno opresor, Jesús hubiera hecho lo mismo. Hubiera agarrado su arma, se hubiera ido a la montaña a luchar, como cualquier celote, contra el gobierno romano. Mateo 17:24. Veamos qué pasó con el tributo. Cuando llegaron a Capernaum, que era una ciudad costera, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: tu maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué pasó? Miren, aquí yo fuera Jesús digo: ¿por qué voy a pagar? ¿No saben quién soy yo? Soy el Hijo de Dios. El templo ese existe por mí y para mí y por mí fue hecho. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños, Señor. Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, a veces uno deja de hacer cosas no porque sea mal en sí misma, sino para no ofender. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer vez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda. Tómalo, dáselo por ti y por mí, y que quede pagada la deuda. Esto se los digo, hermano, para que vean que Dios tiene control de todo. Si usted tiene un cáncer por desarrollarse, Dios tiene el poder para decir hasta aquí. Si usted tiene un problema grave, Dios tiene el poder de limpiar la piel del leproso con un toque de su dedo, porque es Dios. Seguimos. Porque los magistrados, los gobernadores, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Porque el magistrado, el que está en la institución, es servidor de Dios, aunque no lo sepa, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Recuerde que la justicia se pone, una mujer está ciega, le ponen un trapo, no ve, tiene aquí una balanza y tiene la espada, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, aunque él no lo sepa. Cuando el papá llega y dice: no coman ese pastel hasta que yo llegue, pero hay un hijo que dice: no, pues la autoridad, ¿qué es la autoridad? Nada. Y le entra al pastel. Cuando llega el papá, ¿quién tiene miedo? De los 2 hijos. Pues el que se comió el pastel, ¿no? Por lo cual es necesario estarles sujeto a la autoridad. No solamente por razón del castigo, porque tenemos miedo a que nos castiguen, sino también por causa de la conciencia con Dios. No solamente porque me van a meter al bote por no pagar impuesto, sino por conciencia con Dios pagamos el impuesto. ¿Qué tal? Es la escritura. Pues por esto pagáis también los tributos. Jesús lo pagó, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hasta ahí llega la cuestión de la autoridad. Y empieza a hablar de otra cosa: no le deban nada a nadie, hermano. Pagad. Si alguien le debe un dinero a un hermano, páguele. ¿Por qué pidió prestado si no puede pagar? Pagad a todos lo que debáis. No os acostumbréis a este siglo. El que no tranza no avanza. No acostumbréis a este siglo. No debáis nada a nadie, sino, solamente el amaros uno a otro. ¿Por qué dice nada más el amaros? No, porque uno siempre va a estar en deuda en el amor. Siempre va a haber gente que debimos haber amado más y no amamos. Hijos, esposo, amigo. No tengas deuda, solamente el amaros unos a otros, porque uno siempre queda en deuda. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por eso es tan importante el amor, hermanos. Porque el que ama cumple la ley. El que no quiere dañar al hermano, el que no hace las cosas por lastimar a la otra persona, cumple la ley de Cristo y la ley antigua. Porque todo se resume en 2 cosas: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 tienen el valor. No deban nada a nadie. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús encuentra a un joven rico. El joven rico le hace la pregunta correcta: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Miren lo que estaba pensando el rico, No estaba pensando en su dinero, que ya lo tenía, sino en la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Dice Jesús: entonces cumple los mandamientos. ¿Qué dice este hombre?
Ya los hice. Entonces Jesús sabe tocar la llaga y sabe dónde te duele y te dice, ¿sabes qué? Entonces dale tu dinero a los pobres y sígueme. Y entonces el rico clavó el pico y se fue triste. Porque amaba el dinero, no amaba al prójimo. Pero no adulteraba, no robaba, no hurtaba. Era religiosazo. Pero no amaba al prójimo. Entonces no cumplía la ley. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hacer las cosas correctas por un motivo incorrecto no es amor. 11. Y esto, lo anterior, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación en cuanto creímos. Pablo en contexto está diciendo que nuestra glorificación está más cerca cada día. Yo no sé si usted va a vivir 70, 80, 50 años. No soy muy longevo, pero cada día que pasa, en lugar de pensar que esté en un día menos, tengo un día más cercano a mi Señor. Esa es la esperanza, pero diligente, trabajando, no perezoso, en el don que Dios te dio. La noche está avanzada, nuestra vida ha avanzado, hermanos. La noche, el contexto es nuestra vida está avanzando. Por más joven que seas, no tienes asegurado un día más. Lo único que tienes es el presente. No sabes. La noche está avanzada y se acerca el día en Jesús. Se acerca el día glorioso en Jesús. Así que dice, por lo mismo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Desechemos hacer el mal y hagamos el bien. Todo se resume en amar al prójimo. Pues ame al prójimo y está cumpliendo la ley. No es fácil ni amarse uno mismo, hermanos. Y no es fácil amar al prójimo. Pero amen, intenten, luchen. Esa es la lucha de la carne. Si fuera facilito, hermano, este mundo sería otra cosa. No es fácil. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No debáis nada a nadie, dice. Muchos cristianos han tomado este texto para decir, es anticristiano deberle a alguien. Y eso no es cierto. Aquel que tiene una tarjeta de crédito es anticristiano hacer un préstamo. No. El problema es aquí hacer un préstamo que sabes no vas a pagar. Mateo 5:42, por favor. Es Jesús hablando. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, préstale. ¿Ya se dieron cuenta que las cosas deben estar en su contexto? Uniendo estas dos cosas, en lugar de ser una contradicción, es puedes pedir prestado de acuerdo a lo que inteligentemente Dios, el cerebro que te dio, puedas pagar. ¿Sabe qué, mi hermano? Voy a comprarme este carro. Yo gano 10,000 pesos al mes. El carro hay que pagar 1,000 pesos mensuales por él. Lo puedo pagar. No es lo mismo una deuda de un carro que dice, ¿sabes qué? Me va a quitar el 60% de mis ingresos. Nos vamos a ir comiendo frijolitos todos. Andemos como de día honestamente. ¿Desde dónde escribió la carta de Romanos Pablo? Desde Corintios. Ahí estaba, en Corintios. ¿Y qué había en Corintios? Había una depravación sexual increíble en Corintios. Y desde ahí Pablo les dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas, pleitos y envidias. O sea, no lo hagan, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Me acuerdo que un amigo de mi papá le había hecho unos 15 años a su hija. Su orgullo de él era esta anécdota. Dice, señor Torres, tal día, tal fecha, ahí en Jojo, se hicieron unos 15 años tan espléndidos que usted llegaba a la fiesta, se sentaba. Usted pedía una cerveza y le ponían 2 botellas de whisky. Cualquiera que llegaba, no proveas para la carne. Cuando estás haciendo un ahorrito, un dinerito, pregúntate para qué es. ¿Es para una necesidad genuina? ¿Es para un deseo que vivan más decorosos tus hijos? ¿O es simplemente para proveer para la carne? Finalizo con esto. Gálatas 5:19. No proveas para la carne, dice. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Primero dice adulterio. Tienen una escapada en 2 meses. Y están guardando porque se van a ir con otra mujer, proveyendo para la carne. Dice, no proveas para la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, que es semejante a lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, proveer para un pleito, ¿no? Me voy a aventar mi pleito con el vecino, ya tengo mi dinero para pagar al abogado. Se pone la cosa pesada, tengo con qué aguantar. No proveas para eso, no proveas para los celos, las iras, contiendas. Gente que dice, voy a guardar mi dinero, voy a viajar, voy a ir con mi hermano que está en Toluca. A él mi papá le pegó mucho y a mí también. Nos vamos a juntar para recordar a mi papá. ¿De qué van a hablar? Pues de odio contra el papá. No provean para eso. Para contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No provean para eso. No provean para eso. Como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nunca fueron santificados. Perdieron la salvación, nunca fueron salvos. No provean para eso. Respeten las autoridades, por favor, mi hermano. Sujétense a la autoridad que les tocó vivir. Amen y no provean para las obras de la carne. Y sean felices amando al Señor Jesucristo y amando a su prójimo, porque esto es todo de la ley. El problema no es el dinero. El problema es el corazón humano. ¿Está mal que pidas dinero? No, no está mal que pidas dinero. La pregunta es, ¿para qué quieres el dinero? ¿Para hacer misericordia con los que no tienen? ¿Con los más desafortunados? ¿O para qué quieres el dinero? ¿Para proveer para la carne? El problema en sí no es el dinero, es el corazón humano. Ese es el problema. Dios no te va a dar algo con lo que te pueda lastimar. Dios sabe cuándo, cómo y dónde. No solo dinero, sino vida en abundancia. Porque si el dinero fuera la felicidad, en todos los ricos serían felices, pero los ricos no son felices. Muchos de ellos se suicidan teniendo tanto dinero. Entonces no es ahí, es acá, en Cristo Jesús. No equivoquemos los caminos. Busquen al Señor y gozarán. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por terminar este capítulo 13 de Romanos, que nos enseña la actitud de un cristiano hacia las autoridades. Señor, gracias porque nos enseñas que la regla central del cristianismo es amar al prójimo. Quizá porque sabes que somos egoístas, por eso es que quieres que aprendamos a amar al prójimo. Señor, te pedimos que nuestro dinero lo usemos para la misericordia y no para proveer para la carne. Que no nos perdamos en una falsa prosperidad. Aún la salud, ¿para qué la queremos? Si no es para servirte. ¿De qué sirve una salud excelente si los pasos no son encaminados hacia ti? Pero tú sabes dar conforme a tu misericordia, mi Señor. Y te amamos aquí y ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.